A continuación, la reflexión bíblica para hoy, en labios del pastor Luis Madera. La reflexión bíblica para hoy, señales exclusivas de la iglesia primitiva, y la encontramos en Hechos capítulo 5 versos 12 y 15. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Una de las características que adornaba a la iglesia naciente del primer siglo eran las maravillas y señales que se hacían. Nunca en la historia de la iglesia, que ya registra unos 2000 años, algo así se ha vuelto a repetir. Aunque lo sucedido allá no es un sello gomígrafo para decir que hoy podemos hacer lo que se hizo en la iglesia apostólica. Lo que ellos plantaron o establecieron fue el fundamento del edificio, como lo enseña Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es la piedra principal o angular, y sobre lo dicho y hecho por el Señor, los apóstoles pusieron el fundamento, que es la parte más importante de cualquier edificio, y sobre ese fundamento podemos levantar sin temor la estructura de la iglesia. Hoy día tenemos un grupo de predicadores que hasta llaman a campañas de milagros, como si estuvieran promoviendo o vendiendo un producto más. Estas señales y milagros en la iglesia naciente sirvieron como testimonio para certificar que todo lo que los apóstoles decían y hacían era cierto, que una nueva religión se abría paso en el poder del Espíritu Santo y en la obediencia a la palabra, y que llegaría hasta los confines del planeta, de acuerdo a Mateo 28, 19 y 20. Aquí no estamos negando que Dios hace milagros cuando Él quiere. Dios puede premiar la fe de alguno de nosotros, como le enseña el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración de un alma humillada en dependencia del Señor puede lograr un portento, pero eso no es una constante. Siempre el milagro estará supeditado a la voluntad del Señor, no al deseo nuestro, como se oye a veces. Decláralo, decrétalo, en campañas multitudinarias. Oigamos lo que enseña el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Hasta donde yo sé, por lo estudiado en la Biblia, el número apostólico estaba en el círculo de la iglesia primitiva y Pablo de último como un abortivo. Hoy día la palabra apóstol está muy relajada. Cualquiera se autotitula ser apóstol, claro, sin serlo. Aquí se enseña por mano de quién Dios obraba, no solo en la predicación del Evangelio, sino además en manifestaciones del Señor, con los prodigios y señales milagrosas. Dice el versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Los primeros hospitales del mundo hemos de notar que aparecen en la Biblia. Primero con los milagros abundantes en el ministerio de Cristo, algo nunca visto. El Evangelio de Marcos está cargado de los milagros hechos por el amado Salvador, y fue el mismo Cristo quien comisionó a los apóstoles a hacer obras sobrenaturales en su ministerio de unos 3 años. De ahí que todos los apóstoles, de una forma u otra, eran beneficiados con este poder, que aunque no se mencionan a todos por nombres, de acuerdo al verso 12, sabemos que habla en plural de ellos. Y era una potencia tan grande que el verso 15 destaca hasta dónde llegaron los habitantes de Jerusalén y pueblos aledaños en cuanto a su fe en el ministerio apostólico. Verso 15, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. El poder que emanaba de los apóstoles era directamente del Espíritu Santo. No estaba en ellos, sino en Dios. Aunque podemos apreciar la cantidad de prodigios hechos por la iglesia primitiva, hay un milagro que se puede operar en nosotros en cualquier momento. Y aquí quisiera citar las letras de un famoso coro evangélico que dice: un milagro Dios quiere hacer en ti. Un milagro Dios quiere hacer en ti. Quiere salvarte, quiere sanarte, quiere ayudarte y quiere hacerte bien. Lo que Dios quiere para usted es la salvación de su alma.
En verdad creo que no hay nada mejor para nuestras vidas que la salvación que Dios ofrece en Cristo, y esto garantiza estar con Él por toda la eternidad. Pero esto se realiza de una sola forma, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe y depositando toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza solo en Él. Amado amigo, en sus manos está esta importante decisión de creer o de rechazar. Quiere el Señor que usted abra la puerta de su corazón y que hoy se opere el milagro de la salvación en su vida. Que a Dios sea la gloria. Bendiciones.